El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo. Saludos cordiales. Hoy en la revista Entre Líneas del Quijote Digital hemos invitado a la poeta Viviana Echeverría y al ingeniero administrador de negocios Yalman Paz para conversar sobre educación y cultura. La educación se alimenta de la cultura y permite que estas vivencias, costumbres, prácticas culturales, etcétera, se transmitan en el proceso de aprendizaje de generación en generación. La educación vendría a ser una especie de herramienta de conocimiento de una realidad, de una cultura, tradiciones, valores y principios culturales y morales. Podemos decir que ayuda a comprender la diversidad cultural, promoviendo su práctica. Buenas tardes, bienvenida poeta Echeverría. La cultura, a través de sus muchas manifestaciones, puede fomentar un pensamiento crítico que permita cuestionar y analizar el mundo que nos rodea. Muy buenas tardes, don Patricio. Buenas tardes al señor panelista. Buenas tardes con la audiencia. Bueno, yo considero que cuando uno está sumido en la verdad de, primero, su percepción, necesariamente tiene que ser crítico. Debe hacer una crítica. Y dentro de todos los ámbitos que interviene la cultura, el arte. Así es. Sí, yo entiendo que ese razonar, ese pensar, ese trabajo que está fuera de la obligación diaria nos hace que seamos diferentes y que seamos mucho más analíticos y claro, desde luego eso nos permite crear algo que sea positivo, ¿no es cierto? Nos permite, digamos, buscar esa verdad que a la final, a lo menos en la juventud, uno no sabe ni para dónde camina, pero ya más tarde se entiende a dónde va. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido. La cultura es básico. Básicamente creo que desde el ámbito del pensamiento, cuando estamos lejos del corre-corre del diario, del trabajo, de las obligaciones, nos da la oportunidad de construir, nos da la oportunidad de querer hacer algo por mejorar, por supuesto, por mejorar la sociedad o el ámbito donde estemos, como digo, nosotros desenvolviéndonos. Yo soy conductora profesional, hago recorridos escolares, pero eso no me aparta de que yo quiero mi ciudad con cultura, con arte, con cultura, y que la cultura sea justamente eso, la costumbre de apreciar el arte, de conocer el arte. Santo Domingo, bien es cierto, tiene mucho talento, pero lastimosamente no nos hemos profesionalizado. Necesitamos como actores, como gestores culturales, llegar un poquito más alto para ser competitivos con otras ciudades que está teniendo un arte muy fuerte y haciendo de eso una cultura. Santo Domingo es una tierra hermosa, cálida, comercial. Y que lastimosamente, no hay una política pública de ninguna de las partes, ni siquiera, creo yo, de las entidades dedicadas al arte o a la cultura, para poder hacer que el arte o el talento que nosotros tenemos en Santo Domingo se eleve. Quienes pensamos diferente, quienes queremos algo mejor, tenemos que salir de Santo Domingo, buscar por nuestros propios medios. Pero eso lo hago yo. Y el resto, que posiblemente tiene hasta mejores talentos, posiblemente tiene mejores habilidades, pero estamos sumidos en Santo Domingo. Y claro, algo que hablaba yo antes de venir con mi hija, muchas veces estamos también
pensando y solamente reclamando o dentro de la queja de que sea los GATS, que sea el gobierno quien nos proporcione lo que nosotros necesitamos. Pero ¿qué tal si también tenemos esa iniciativa de hacerlo por cuenta propia? Sería lo ideal. Es más, están en la obligación de hacer por iniciativa propia, porque realmente no hemos tenido la suerte de contar con autoridades que piensen que la cultura también es una especie de motivación, una especie que ayuda a que la gente busque otros objetivos mucho más elevados, y que lógicamente eso ayuda al desarrollo, no solamente humano, sino también, digamos, del medio, de la sociedad donde uno está. De acuerdo totalmente en ese sentido. Lo que pasa es que, don Pato, nosotros creemos, o más bien dicho las autoridades, incluso nosotros la población, creemos que la cultura, el arte es un pasatiempo. No le vemos como algo, como una expresión sublime del alma, del corazón, del sentimiento, del sentir, de la preocupación, de lo que queremos manifestar. Entonces, si yo no puedo manifestar mis propios sentimientos o mis propios pensamientos, ¿cómo yo puedo pedir más a una autoridad? ¿Con qué argumentos? ¿Con qué palabras? ¿Con qué sentir llego yo a decir, vea, señor alcalde o señora prefecta, yo necesito que por esta calle que caminan mis hijos tengan protección, tengan seguridad? Porque mis hijos van a prosperar en el camino, van a ser un futuro, van a ser unas personas de bien. Entonces, como yo no logro expresar mis emociones, mis sentimientos, mis necesidades, me conformo. Puede ser que también, a mi entender, puede suceder de que pronto estamos todavía en ese proceso de consolidarnos en lo básico, o sea, en lo económico, en constituirnos en una sociedad un poco más segura, y luego, y claro, queda relegado lo que es el arte, lo que es la cultura, a un segundo plano, y eso le puede suceder no solamente a nosotros como medios, sino a las autoridades inclusive. Es decir, tenemos problemas de agua, tenemos problemas de canalización, etcétera, y parece que aparte de lo que se lleva, lo poco que invierten en lo que es obras de infraestructura, pues ya no les queda para lo otro. Yo he tenido la mala suerte de ir a presentar proyectos al municipio, inclusive a la Casa de la Cultura, y realmente la primera objeción es: no tenemos dinero. No tenemos dinero, entonces por eso es que no te aceptan. Cualquier sugerencia. Claro, y entonces te dices, bueno, ellos tienen ya su plan debajo del brazo y ellos no van a salirse de ahí, tienen compromisos que cumplir. Y por eso es que el tema de la cultura y del arte pues queda en segundo plano. Y créame que vamos a seguir conversando sobre el tema. Yo quiero presentarles al ingeniero Yarman Paz. Él es especialista, magíster en administración, si no me equivoco, en una universidad de Estados Unidos. Quisiera que nos explicaras un poco sobre esa educación que entiendo yo es en línea y que ahora está, no digamos que en boga, que va en alguna medida a suplantar la tradicional forma de educarnos. Gracias, Patricio, por la oportunidad para conversar sobre estos temas importantes. También a mi compañera, la doctora Echeverría, por participar en estos temas que son necesarios que se hablen en escenarios como el que en este caso tú has desarrollado tan estratégicamente. Relacionado a la universidad que tú estás indicando, sí, pero queriendo un poquito hacer un antecedente de lo que la doctora Echeverría está mencionando, claro, la cultura y la educación son dos caras de una misma moneda. No podemos hablar de educación sin una cultura que nos permita avanzar en la educación como tal. Entonces, van siempre de la mano. Te voy a hablar sobre el tema de la educación en línea, que ya no es nada de ninguna situación excepcional en este momento. La educación en línea es una situación que vino para quedarse y que deberíamos pensar en función de eso todos los proyectos de educación que estemos tratando de desarrollar en esta sociedad. Yo empecé esto, como tú lo conoces, hace 8 años, a estudiar en línea en una universidad americana, en Estados Unidos, en el idioma inglés, porque me dije, ¿por qué no hacerlo?
si los otros lo hacen, porque esta universidad es mundial, tiene gente que participa de todos los rincones del mundo y todos tienen que hablar un mismo lenguaje, en este caso para estudiar, que es el inglés. Y yo dije, si otros lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Si bien es cierto, yo no soy un erudito en el inglés, pero tampoco soy una persona que no lo podría hacer. Y me cuestioné a mí mismo. Primeramente uno tiene que retarse, como en cualquier emprendimiento que uno vaya a aplicar, tienes que retarte. ¿Puedo o no puedo? ¿Tengo las capacidades iguales que los demás? Tenía un conocimiento básico de inglés, pero no era suficiente. Por lo tanto, enfoqué mi esfuerzo en mejorar el idioma inglés para de esa manera enfrentar la posibilidad de estudiar en esta universidad. Y la primera materia que tienes que abordar y pasar es justamente inglés, porque si no pasas esa materia no eres aceptado como un estudiante regular. Así que yo tuve que hacer mi esfuerzo correspondiente, que lo puede hacer cualquier persona que se pone esa meta y lo logra. Así que pasé la materia de inglés y después el resto ya eran materias que tenías que superarla como cualquier universidad. Es decir, todas las materias, son 40 materias que tú estudias, que podrías hacerlo en un lapso máximo de 4 años a un ritmo de 10 materias por año en 5 ciclos de 2 meses que completas el año. Entonces, en un año apruebas 10 materias, en segundo año 10 más, hasta el cuarto año 40 y sacas un bachelor, que es lo que aquí identifican como un administrador o un licenciado, o en otras carreras dicen un ingeniero. Es la misma casi categorización. Por lo tanto, yo que tenía como plan simplemente mejorar mi idioma inglés después de transcurrido 1 o 2 años, dije, no, voy a terminar la carrera, pero la voy a terminar a mi ritmo, porque la carrera como tal que yo estaba desarrollando no era algo que me iba recién a apalancar para buscar un trabajo, porque gracias a mi formación, yo soy ingeniero químico y también estudié ingeniería industrial. Entonces yo he tenido mi trabajo ya desarrollado y mi emprendimiento, por lo tanto también ya un poco consolidado, y lo que hacía era mejorar el conocimiento, porque en estos tiempos, si no te retas a estudiar, te quedas a la saga. Así que el estudio ya no es una situación de que yo me gradúo de X profesión y me quedo y me olvido, no. Porque a la vuelta de un año ya eres obsoleto. Obsoleto en conocimiento tan simple como eso. Entonces, la tecnología tiene una de esas ventajas que te obliga, si quieres estar en la palestra del conocimiento, tienes que seguir estudiando. Y eso es lo que yo he hecho. Y lo demostré que a mi ritmo, que en principio podrían haber sido 4 años, a mí me tomaron 8 años. Yo empecé cuando tenía 52 años y el año anterior que cumplí los 60 años, terminé mi carrera de 8 años y saqué el bachelor en administración de empresa como una situación adicional para demostrar a la sociedad que uno, si se reta, lo puede hacer. Y no es ninguna situación que esté fuera del alcance de personas. Así que esa fue la situación para poder poner en contexto de lo que significó para mí el estudio en esta universidad. Mira, me parece interesante, lo que me preocupa un poco es la calidad. No sé si la calidad de la enseñanza o la calidad de quien recepta la información o la educación. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que buscan un título, pero no buscan aprender. Entonces, en línea, tengo la impresión que en línea está sucediendo eso. Por eso es que he escuchado y he leído por ahí de que el promedio inclusive tanto intelectual como académico ha bajado un porcentaje importante a nivel de promedio en general. Entonces, ¿qué garantiza, digo yo, para que esa educación en línea sea un éxito total en la persona? Porque de pronto también te puede formar como una especie de funcionario más o de pronto como un emprendedor. Por favor. Mira, es una buena pregunta y ahí va enlazado con la cultura. Si tienes una cultura de respeto y de ética, por supuesto que tú estudias no para hacer trampas, sino porque quieres aprender. Pero si tu cultura está enfocada justamente en lo contrario, dices yo voy a hacer las trampas, siempre habrá oportunidad para hacer ello. Entonces tú no estás buscando conocimiento, estás buscando un título. Un título para que probablemente con ese título se te abra alguna puerta que estás queriendo tocar e ingresar. Si ese es el objetivo, entonces nada te va a impedir que lo logres bajo actividades tramposas. Pero si el objetivo es prepararte, y esta universidad como tal, lo que primeramente propone es una conducta ética, basada en valores, en donde tu conocimiento es lo que te va a identificar dentro de esta universidad para poder alcanzar lo que tú quieres alcanzar. Y todas las semanas hay evaluaciones.
unas evaluaciones que son fuertes. Por eso te digo que mira que yo tengo 2 carreras anteriores a la carrera que estoy estudiando y no me resultó nada fácil. E inclusive perdí en alguna materia porque no me alcanzaba el puntaje y el tiempo para poder avanzar. Y eso que yo lo hacía estudiando hasta las 2 de la mañana casi todos los días porque me había puesto como meta. Sin embargo, no es fácil. Estudiar en inglés todas las semanas, desarrollar trabajos y ensayos, no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Eso quiero que esté claro. Es decir, si uno se pone como un efecto de decir, yo quiero estudiar y lo quiero hacer para obtener un título norteamericano, que es una de las grandes ventajas, porque un título norteamericano te abre puertas en todas partes del mundo. No así nuestro título que obtenemos en una universidad ecuatoriana. No es porque yo quiera de una forma peyorativa decir los títulos del Ecuador no sirven. No, lamentablemente así se rige el mundo. Y yo he tenido compañeros que graduándose de ingenieros han tenido que convalidar desde el principio nuevamente en algún otro país para poder su título hacerlo medio que funcione. No pasa lo mismo si tú te gradúas en una universidad norteamericana que es en línea y que está categorizada de excelencia académica. Entonces tu título te permite llegar a cualquier parte del mundo con tu título y ser aceptado sin ninguna dificultad. Porque además de que conoces lo que has estudiado, tu idioma como tal, que es el inglés, un idioma mundial, te abre las puertas del mundo. Por lo tanto, el pensamiento cultural debería ser, sí, podemos hacerlo, deberíamos hacerlo. ¿Cómo son exitosas las personas o las sociedades? A partir del conocimiento que tienen. Entonces, ¿dónde debemos poner más énfasis, más ahínco? Es en que nuestros ciudadanos se eduquen más. Mientras más educados sean nuestros ciudadanos, muchas más oportunidades tendrán en el mundo, y no solamente local. Entonces podemos hablar de cultura, podemos hablar de poesía, podemos hablar de arte, podemos hablar de deporte, de lo que sea, porque estamos capacitados. Si tú haces que tu sociedad como tal se prepare, se eduque bien, entonces las puertas del mundo están listas para aceptarte. Correcto, o sea, la responsabilidad es total de quien se mete a estudiar en línea, o sea, tienes que darte el tiempo. Yo entiendo que también ellos tienen su análisis y estudio para que, dependiendo del tipo de personas o de la edad, digamos, establecen un método académico para que tú puedas asimilar de mejor manera. Te reducen ciertos espacios, entiendo yo, a nivel de línea. Pero en todo caso, bien, te felicito y esperemos que en lo futuro, digamos, sí. Quiero hacer una situación que quizá a ti como te preocupa y con razón. Yo te digo que la universidad que se llama Universidad de la Gente en español o University of the People en inglés o U o People sus siglas, esta universidad, como todas las universidades del mundo, preparan un currículum, ¿no es cierto? Lo importante de esto es que quienes preparan ese contenido de las materias que se van a estudiar son gente de altísimo nivel, son rectores de las mejores universidades del mundo que han entendido un principio fundamental, que lo único que tú puedes perder quizá es todas las cosas, pero menos tu tiempo. Entonces tu tiempo no lo puedes perder, porque el tiempo que perdiste ahora no lo recuperarás jamás. Entonces ellos hacen una malla curricular de tal manera que tu tiempo está bien aprovechado. Por lo tanto, todo lo que tú vas a estudiar es porque te va a servir y no hacen una discriminación diciendo esto deberían estudiar los que tienen más de 50 o esto deben los que tienen menos de 30. No, para todos es lo mismo porque todos nos exigimos de igual manera. Y hay gente que yo pensaba que era el más veterano cuando estudié, que empecé con los 52 años. Tengo compañeros que tienen 70 años, están estudiando y sacando una carrera a los 78, 80 años. Claro que sí. Eso motiva y te dice que uno no está limitado por la edad para estudiar. Cualquier edad es buena para estudiar. Así es. Estimada Viviana, me gustaría que me opine en relación, más que todo, a la participación y la responsabilidad que tienen los GATS, en este caso provincial, en relación al tema cultural, y sobre los entes que son a nivel del Estado central, como es el caso de la Casa de la Cultura, y más que todo el Ministerio de Cultura. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuál es el valor que ellos aportan hacia las personas que hacen actividad cultural? Bueno, para empezar, a mi compañero panelista, realmente mis felicitaciones.
quiero rescatar efectivamente que sea en línea, sea presencial, si uno tiene los objetivos bien puestos y uno tiene también ética, valores, principios, uno llega al objetivo, el que sea. Pero quienes queremos, quienes nos consideramos, definitivamente nunca vamos a irnos por la línea de aprovechar o desaprovechar el tiempo, sino de aprovechar el tiempo con conocimientos, preparándonos uno. Nosotros tenemos hijos, tenemos nietos y somos el ejemplo de ellos. Entonces mal podríamos, no, yo también conozco personas que han comprado los títulos y por un cargo público, claro que conocemos, pero en cambio usted se pone a conversar con ellos y ellos no tienen nada que decir, pero tienen un título. Entonces, como usted dice, depende del objetivo que tengan. Y bueno, con su pregunta, don Pato, cada vez y cuando el presupuesto es inferior, cada vez y cuando el presupuesto nos quitan, yo escuchaba ayer, una convención que se está llevando a cabo en Puerto Viejo acerca de las casas de la cultura. Y ellos decían que, contaba un gestor cultural, decía que en el Ministerio de Economía había un recorte de lo poco que nos daban, exactamente las cifras no recuerdo, pero de lo poco que nos daban nos estaban quitando el 35%. Entonces, él ese momento llamó a los presidentes de las casas de la cultura, de los que más afines a él, y dijo, tenemos que protestar que no nos quite. Y no solamente a la cultura, estaban recortando a otros. ¿Por qué? Porque el Ecuador en sí está en crisis. Nosotros tenemos una herencia muy fuerte de despilfarro en todos los ámbitos, en todos los ministerios, con una sobrepoblación de empleados públicos, y eso nos está quitando la educación, la cultura, infraestructura en el Ecuador. Entonces, si nosotros vamos a los GATS, los dos GATS tienen la obligación de alimentar la cultura por medio de cursos vacacionales, cursos permanentes, eventos culturales, eventos artísticos, contratando incluso, escuchaba también por medio de ordenanzas, contratando a artistas locales en un gran porcentaje, artistas regionales, artistas nacionales e internacionales. Pero esa falta de cultura, esa falta de amor, ese desconocimiento de lo que es o de diferenciar la cultura con el arte, hace de que nos dejemos impresionar por un artista internacional. Y resulta que los artistas locales, los artistas regionales y nacionales nos quedamos para colaborar. Somos quienes estamos abriendo el telón de los internacionales, y a nosotros ni la mano para subir las escaleras. Cuando somos nosotros los que producimos en el local, aquí, hablando de Santo Domingo, nosotros producimos. Recién hubo lanzamiento de una antología. Para hacer el lanzamiento de la antología, movimos todos los puntos que podía, la fotógrafo, el editor, la imprenta, nosotros, las reuniones, que el cafecito. Entonces, todo, absolutamente todo se mueve alrededor de la economía, alrededor de una producción, de una obra literaria en este caso. Y cuando es una presentación de baile, una galería de arte, por supuesto se mueve mucho más. Ahora, ¿qué necesitamos? Los GATS hacen sus vacacionales. A sus conocimientos lo hacen, los dos GATS. La Casa de la Cultura también hace sus gestiones, pero les limita mucho justamente ese aparataje, esas normas que tienen que cumplir, porque si usted se sale de esa norma, por ejemplo, el gestor cultural, al director de la Casa de la Cultura le escuchaba que decía, nosotros no podemos hacer gestión fuera. ¿Por qué? Porque si usted, doña Viviana, me dona $1,000 a la Casa de la Cultura, eso tiene que entrar a las cuentas de la Casa de la Cultura y de ahí llegar acá. Porque si nosotros utilizamos esa donación, a mí me cae la Contraloría.
Entonces, no tienen como las manos atadas. Pero entonces también estamos nosotros los gestores culturales para trabajar de manera mancomunada allí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Desde mi punto de vista, sería unirnos con el mismo objetivo todos, los gestores culturales, las diferentes organizaciones que hacemos arte y que estamos creando una cultura en Santo Domingo. Yo creo que el tema de hacer gestión es lo único que les quedaría, pero lógicamente no sería a través de la Casa de la Cultura, y ya que conversa que todo va a un solo fondo y de ahí de pronto a lo mejor no les devuelve. Ni llega. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces tocaría hacer una especie de gestión privada o particular, recurriendo al sector privado, que en alguna medida, si hay gente que conoce y le gusta el arte, va a apoyarlo y lo va a hacer de buena fe. Yo creo que también por ahí faltaría un poco, y yo creo que se ha hecho alguna actividad alguna vez, lo hice yo, y lo he hecho varias veces en el sentido de aportar en algo, pero no es suficiente realmente, ¿no es cierto? Y usted que está dedicada de lleno al arte de la poesía, que yo he leído muchos poemas suyos, son maravillosos, yo creo que sí, es duro, ¿no? Es duro, y entiendo que eso no solo le quita dinero, sino le quita tiempo. Y atención, porque le he visto que viaja a algunas partes, ¿no? Y hace y presenta su obra, me parece muy bien. Ahora bien, entonces, ¿usted está dispuesta a hacer esa gestión? Esa actividad, digamos, de ir y hablar y abrir el corazón a esos empresarios que de pronto pueden aportar. Habría que hacerlo, supongo yo. Bueno, de hecho, no nos queda más que acudir a la empresa privada, las marcas personales. Por ejemplo, ¿cuántas veces, don Pato, yo he venido donde usted y le he dicho, don Patricio, necesito desde azúcar para el café? Desde ahí. Así es. Entonces, ¿qué nos toca a los gestores culturales? Justamente hacer eso, acudir a las empresas privadas, que sí lo hemos hecho, nos han abierto las puertas. Ahora hay un plan del 150% en el impuesto a la renta. Por ejemplo, eso, ¿cómo quisiera que gestione, por ejemplo, la Casa de la Cultura o el Departamento de Cultura, de Educación, Cultura y Patrimonio del municipio, para que nos ayuden a los gestores culturales, no más que para una capacitación? Listo, nosotros como gestores culturales nos capacitamos, sabemos cómo hacerlo. Ahora falta que el SRI promueva esta cultura. ¿Para qué? Para que los contadores de las empresas también tengan conocimiento. Como los contadores de las diferentes empresas no tienen conocimiento del 150% en impuesto a la renta, entonces dicen, no acepto. Así es. Entonces nos quedamos con las manos solamente sabiendo que sí hay la posibilidad, pero que la otra parte, como desconoce también, entonces nosotros no podemos. Lo que hacemos es jugarnos y decimos, mira, ¿sabe qué? A la empresa privada, yo le doy una factura por publicidad para que nosotros podamos recibir algún dinero y solventar algún gasto que tengamos, alguna inversión, porque no sería gasto, alguna inversión para realizar un X evento. Claro. Ingeniero Charman, la educación superior de carácter estatal ha sido una lucha dura aquí en Santo Domingo para conseguirlo. Y parece que en este gobierno ya hay un compromiso serio de hacer la realidad. Mi inquietud es, ¿cuáles son los tipos de carreras que deben entrar ahora que hay muchas universidades en línea? Entonces, no sé si está llegando a esta universidad muy tarde o en su defecto sí es necesario tener, por ejemplo, un laboratorio, tener, por ejemplo, un lugar donde puedas examinar o hacer pruebas de lo que estás estudiando. Pregunto. Nunca ninguna oportunidad de estudio será tarde, porque las sociedades van creciendo y como tal necesitan educarse. Entonces, cualquier esfuerzo que se desarrolle en ese sentido será siempre bienvenido. El tema es que, así como lo explicaba la compañera Verónica, Viviana, uh-huh. Perdone, Viviana,
decía algo que a mí me ponía a pensar también sobre el tema de cómo conseguir los recursos para poder apoyar de mejor forma el tema cultural. Es la misma historia que pasa o que pasaría si no hacemos las cosas correctas para poder tener los procesos que permitan que la educación como tal, universitaria, se maneje de forma que sea eficiente y eficaz para poder generar elementos capacitados acorde a las necesidades que tiene la sociedad ecuatoriana y mundial a la vez. No está por demás, la universidad es bienvenida, pero eso no quita, como yo te decía, el tema. Yo estudié en una universidad presencial, yo estudié en la Universidad Central y también en la Politécnica Nacional, pero cuando yo tuve la oportunidad de ver una universidad que se podía prestar en línea, a sabiendas de lo que implica el conocimiento que uno recibe en una universidad que es en 4 paredes, en donde el profesor se preocupa por preparar su clase y si tú lo captas, es tu problema, y si no, también. Correcto. Entonces, en una universidad en línea existen muchas más ventajas, porque tú tienes el contenido que se te lo presenta y tú lo puedes revisar las veces que tú quieras para poder internalizarlo. Mientras que en una parte presencial, cuando estudiábamos nosotros, lo que dijo el profesor, si rescataste un 10% era mucho. Y después ibas a las bibliotecas que ni siquiera tenías los libros para poder encontrarlo y pidiendo a tu compañero o al que aprendió mejor para que te dé un poquito de conocimiento, y así se lograba tener algo de conocimiento para avanzar. Entonces ahora tienes una ventaja pero enorme, y la universidad en línea favorece esas oportunidades. Entonces, que si nunca vas a tener todas las carreras del mundo, nunca, porque el conocimiento todos los días crece. Aquí tendrás unas 4 o 5 carreras, tampoco tendrás el presupuesto ilimitado. Pero asimismo, mira, si Estados Unidos, con todo su potencial de educación que tiene, las mejores universidades del mundo, ¿sabes qué porcentaje de la gente que estudia en esta universidad, people, siquiera del total de estudiantes, que somos alrededor de unos 180,000, ojo con ese valor, 180,000 estudiantes que empezaron como 9,000 en el 2010, son 180,000, de eso será un 40% son estudiantes de Estados Unidos que estudian en esta universidad en línea. ¿Y por qué no lo hacen allá si tienen las universidades mejores del mundo? ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque no tienen los recursos como tal para poder hacerlo. Y si tú estás limitado por los recursos, tienes que de alguna forma hacer algo para poder suplir esa necesidad. Y la universidad en línea fue pensada estratégicamente para que cerebros que tienen capacidad y son de calidad no se queden afuera de ese beneficio de estudiar, de ser mejores. Porque nosotros somos un privilegio en la humanidad, todos. Tenemos una potencialidad enorme, pero no la aprovechamos porque no hay quien nos permita engranar el conocimiento que tenemos para poder favorecer a la sociedad mismo. Entonces, la gente se preocupó, dijo, no, podemos hacer lo que estamos brindando en la Universidad de Nueva York, o en el MIT, o en la Universidad de Chicago, cualquiera de esas universidades. Los pénsul como tal, los podemos trasladar a una universidad en línea, dijeron los promotores de esta universidad. ¿Por qué no lo hacemos y retamos a la gente para ver si que en realidad la gente humilde de cualquier lugar puede hacerlo, y podemos reencontrar los Einstein que están por ahí camuflados en los arrabales, pero no los encuentras porque no les das la oportunidad? Lo mismo sucede en el deporte. ¿Por qué sale de aquí un muchacho como el Moy Caicedo? Una persona que de repente se lo encontraron a alguien y lo pusieron en el lugar correcto para que pueda escalar. Así salió el grande marchista Pérez también. Y todos los que salen así, porque de repente tienen la plataforma para poder ascender. ¿Y cuánta gente se queda? ¿Cuántos poetas? ¿Cuántos cantantes? ¿Cuántos escritores se quedan ahí, en los campos, porque no tienen esa oportunidad? Ahora existe la oportunidad presencial y en línea que deberíamos aprovechar. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer culturalmente? Fomentar eso, que se hable más de cultura, de educación, en todos los medios, y que se hable un poquito menos de deporte, de fútbol. Porque eso es lo que, si tú le preguntas a una persona, ¿cuál es el delantero de Barcelona que hizo el gol en la semana pasada? Te dicen con nombre y apellido y hasta cuánto pesa. Pregúntale a alguien de materias, alguna materia de matemáticas, de historia, lo que sea, qué pasó en esta fecha o qué dice el teorema de X. Nadie sabe nada, porque en eso no nos preocupamos. No fomentamos lo que es positivo, pero sí preguntan lo que quiera de estas cosas. El entrenador para el Mundial, ¿cuánto está ganando?
Eso sí sabemos. Esta universidad tiene, tú conoces más o menos cuáles son el pensum y cuál es la cantidad de profesiones que vota esta universidad, digamos. La universidad que te he hablado de Sí, Hugo People, claro, por supuesto. Sí. Primero, tiene 2 carreras, empezó con 2 carreras básicas, que son administración de empresas, que es Business Administration en inglés, ciencias de la computación, Computer Science. Las 2 empezaron, porque son universidades, son carreras transversales que aplican para todo. ¿Quién no administra cualquier empresa? Si tú vas a administrar una empresa de documentación, lo que sea, necesitas conocimiento de administración. O si tú quieres estar acorde a lo que se requiere para utilizar la tecnología, tienes que saber computación. Se generó otra carrera, ciencias de la salud. Dirás, ¿cómo se estudia ciencias de la salud a través virtual? Se estudia, y se estudia muy bien. Y la gente que sale con un bachelor en ciencias de la salud ha incorporado a maestrías en mismo Estados Unidos en carreras de psicología, clínica, en carreras de preparación para poder tratamientos complementarios en psicología. Entonces, se puede hacer muchas cosas. Hay maestrías también, maestrías en educación, maestrías en ciencias de la computación, maestrías en business. Tiene lo que es básico, pero no tienes ingeniería química, no tienes ingeniería en petróleos. Entonces, si no tienes eso, dirías, yo estoy limitado. No, complementas. Una persona que estudia aquí petróleo, por ejemplo, Universidad Católica, Central, lo que sea, estudia también administración de empresas en la universidad en línea y se complementa, porque ahora no puedes con una carrerita decir, ya con eso ya estoy listo. No. Ahora, mientras más conocimiento impregnes a tu cerebro, más oportunidades tienes. Y esa es una de las ventajas de la comunicación. Así es. Estimada Viviana, tengo una curiosidad. ¿Cuál es el beneficio que otorga esta actividad cultural de hacerla todos los días, de estar pendiente de lo que hay que hacer, qué es lo que voy a crear o qué voy a desarrollar? ¿Arregla la autoestima de la gente? ¿Le hace que de pronto piense un desarrollo mejor, tanto como persona como para la sociedad, con el aporte que está haciendo? Es la pregunta. Usted quedó algo de responder anterior. Me dice, usted le he visto viajando. Sí. Ahí se complementa lo que usted dice. Uno tiene que buscar las oportunidades. Habemos en Santo Domingo mucho talento. Casualmente hay una niña, amiga de mi hija, Elisa, un vozarrón, pero está en Santo Domingo. Si alguien le descubriera como le descubrieron al niño Moy, sería genial. Pero justamente no hay eso. No hay los promotores, no hay los cazadores de talentos del arte, del verdadero talento del arte, a no ser que esté buscando un cantante para industrializarlo, para hacerlo un negocio. Pero para hacer, ahí va la respuesta, pero para sacar beneficio del alma, del corazón, para hacer a las personas sensibles, pensantes, críticos. Para eso no hay descubrimientos. No hay personas que estén atrás de un cazatalentos. ¿Qué beneficio tenemos? Personalmente, creo que me ha dado la oportunidad de conocer primero a personas que están en el mundo del arte, muchos no artistas, sino amantes del arte como usted, don Pato. Otras personas que se han convertido en mis maestros, a quienes admiro. Otras personas que han sido para mí una inspiración. Y llevo a mi casa ese mensaje de que tenemos que ser mejores personas. Que el dinero no es todo. Puedo tener dinero, por supuesto, no es un pecado. Si es el fruto de mi trabajo, al menos, ¿por qué no? Pero si no hay sensibilidad, no podría administrar ese dinero. Me convertiría en una señora con dinero, pero una señora con sensibilidad y con dinero, posiblemente yo llevaré lo que yo tanto quiero, esa cultura, ese arte, con las posibilidades económicas que tengo para yo repartir ese conocimiento o adquirir conocimiento o cazar talentos. Correcto. Entonces, eso nos lleva a la cultura, el arte, el hecho de ser gestores culturales, el hecho de estar haciendo cosas
que primero nos representa a nosotros como persona, luego a Santo Domingo, luego a la provincia y muchas veces hasta internacionalmente. Yo digo que de pronto el tema de motivación que debe existir, yo digo para aquí Santo Domingo, me parece que le falta ese sentimiento de orgullo, de pertenencia, ¿no es cierto? Y esto porque entiendo no se trabaja sobre eso. Ninguna autoridad que yo sepa ha trabajado en ese sentido. Y yo creo que una de las formas es esta, ¿no es cierto? Desarrollar un ambiente, digamos, en este caso cultural, o puede ser deportivo. Yo decía en algún momento, si pudiéramos nosotros, hablando de lo que tiene más aceptación nuestra gente, lastimosamente, pero que les pongo como ejemplo, ¿no? ¿Por qué no tener nosotros, por ejemplo, fútbol profesional? Viene la Liga, viene el Barcelona, cada 15 días esto está lleno, se convierte en una columna. Y cuando usted va a Loja o va al Carchi y le dice, ¿de dónde eres? Yo soy de Santo Domingo. Ah, tú eres del 3 de julio, campeón, que está muy bien. Y entonces tú te sientes bien. Algo que parecido sucede con el MOI y algo debería suceder con las otras actividades, con el arte, con la cultura, con la pintura. Yo veo muchas personas que aquí que pintan muy bonito, muy bien, pero les veo estancados, no les veo que crecen, no les veo que se promocionan. Entonces eso, como dice usted, hace falta tal vez, no sé si la participación privada, pero como digo yo, tiene que hacerle a alguien que realmente le guste, porque nadie hace si no tiene sentido para él. Pero yo creo que eso sí, ya que no podemos contar con los entes públicos, creo que debemos golpear la puerta de la empresa privada. Básicamente es eso. En casa tengo 3 artistas, que son mis 3 hijas. Una de ellas está aquí en una esquinita, justamente con su bocetero, haciendo alguna obra, creando. Lo primero que le he dicho es, si nosotros vamos a golpear las puertas de la Casa de la Cultura, del Ministerio de Cultura, de los departamentos, de los GATS de Cultura, no nos van a abrir la puerta. Primero porque nosotros tenemos que estar organizadas. Nosotros tenemos que tener el orgullo de decir, cuando nosotros golpeamos la puerta, ¿quién es usted? Viviana Echeverría. Ah, doña Vivi, justamente lo que dice, ah, usted es de Santo Domingo. Eso. Entonces, primero vamos a construir una marca personal. Me voy a organizar de esa manera. Y vamos a hacer algo. En este caso, por ejemplo, Carol, que está a mi izquierda, mi hija, ella tiene una academia de artes plásticas. Ella tiene su escuelita permanente y su escuela vacacional. Entonces, ¿qué les enseña? No es el pensamiento que tiene ella, algo que nosotros hemos conversado en casa. No queremos que el arte se lo vea como el pasatiempo. Correcto. Queremos que el arte se lo vea como lo que es una profesión y de la cual sí se puede vivir, siempre y cuando nosotros nos organicemos, tengamos esas materias complementarias, como usted lo dice. Nosotros no tenemos, nadie habla de un emprendimiento en arte. Nadie habla, don Pato. Y le voy a decir algo más. Alguien me dijo, Vivi, estamos en las fiestas de Santo Domingo, van a dar reconocimientos honoríficos el 3 de julio, no sé exactamente, ¿no? ¿Por qué no te postulas? Le digo, buena idea. Bueno, hice mis averiguaciones, me dijeron, tú mismo no te puedes postular. Que alguien te postule. ¿Quién? Algún pana por ahí que no sé cuánto. Bueno, fui a mi casa una noche, me dije, mija, necesito estar en la computadora. Me puse a actualizar mi trayectoria, la biografía, una pequeña biografía emocional un poco, y el resto de mi trayectoria, mi camino, tan. Cuando envié, se sorprendieron y me dijeron que nunca habían dado un reconocimiento honorífico a una gestión cultural. Hay para el profesional, para el buen ciudadano, médico. Para los políticos. Pero para el cultural no hay. Y no tiene idea usted, don Pato, el aporte que se ha hecho, el aporte que lo he hecho, y no está bien que yo lo diga. No, yo lo he visto.
Yo sé. ¿Cómo hemos dejado a Santo Domingo, tanto el cantón como la provincia, en alto? Así es. Y yo he tenido que ir a los GAT y decirle, esta soy yo, esto he hecho, con el currículum en la mano y con fotografías, con sustentos, para que me digan, sí, te vamos a apoyar. Y aún así, yo quisiera que me apoyen mucho más, por supuesto. Claro. Pero aunque sea un poquito, yo sé que estoy haciendo camino. Qué bueno. Y por eso le felicito. Gracias. Ingeniero, quiero consultarle algo. Usted recomienda, desde luego, la universidad que nos ha acabado de describir aquí y lo bien que le ha hecho. Yo digo, ¿será posible que nos deje la dirección o cómo comunicarse con esas universidades para publicar, digamos, en este periódico, en este diario, y a ver si de pronto vamos motivando, porque esto espero que no sea la última vez, ¿no es cierto? Así es que vamos a seguir hablando sobre la temática. No, mira, Patricio, como te dije, y para mí es muy motivante hablar sobre este tema de educación porque soy un apasionado, así como la señora Viviana, de la cultura y de la poesía. A mí también me gusta escribir. Y perdón, eso te iba a decir justo. La pregunta iba sobre ese lado, sobre el tema de que él escribe muy bien. Me gusta Súper escribir, bien. me gusta escribir. Leo hago los mis artículos aportes. y muy bueno. Esa inspiración viene a eso de la 1:30, 2 de la mañana, en donde me encuentro un poquito pensativo de contribuir en algo. Pero yendo a tu pregunta, la universidad se llama, como te dije en español, Universidad de la Gente o UOPeople en sus siglas o University of the People. Con ese nombre puedes entrar a la red y te vas a encontrar con la información inmediatamente de qué es lo que hay ahí. Está en todo el mundo y por lo tanto tiene las certificaciones de calidad que le permitirían a cualquier persona acceder siempre y cuando tenga esa voluntad férrea de decir yo puedo hacerlo en un idioma distinto. No hay Pero otra costo, cosa, ¿no? ¿Hay costo? Hay costo, hay costo. Hay costo, de hecho, te puedo decir los costos. Los costos son de $120 por cada materia cuando tú das los exámenes finales para aprobar esa materia. Si son $120, multiplicado por 10 materias al año, son $1,200. Multiplicado por 4 años, son $4,800. Con $4,800 tú tienes una carrera en una prestigiosa universidad americana, lo que aquí con $4,800 no pagas ni un semestre y lo que significa eso. Por lo tanto, la comparación es de más evidente. Aparte de eso, yo lo que te podría decir que el conocimiento que esta universidad brinda, al ser en inglés como tal, te abre muchas puertas. Te abre puertas infinitas para poder hacer. Y depende de que la sociedad como tal, en este caso los líderes de los gobiernos cantonales, en este caso, se pongan en conocimiento y lo puedan poner en práctica para que la sociedad lo acepte. No porque todos no van a poder hacerlo, porque algunos dirán, no, para mí no va eso. Y está correcto. Algunos dirán, yo estoy conforme con lo que estoy haciendo y mi camino es por este lado. Pero para los que quieren, tienen una opción, una oportunidad de dónde poder elegir. Entonces ya no depende de cada quien definir su rumbo. Entonces sí se presta para esto. Y como tal, la cultura viene de esto, porque si nosotros mejoramos la eficiencia, una cultura de eficiencia y eficacia, tendremos los recursos necesarios para poder hacer lo que en este caso la señora Viviana está diciendo que no pueden ahora porque hay restricción de recursos, que tranquilamente podría, con el tema de la situación en línea, tantos procesos burocráticos que tenemos ahora mismo en todo nuestro país, que podrían disminuirse siquiera por lo menos un 40% y todo ese porcentaje destinarlo a lo que es la cultura, a lo que es el arte. Claro que podríamos hacerlo, pero para eso se necesita voluntad y tener una identificación cultural de qué es importante y qué no. Por eso, en ese sentido, estas conversaciones son importantes para que refresquen la memoria de la gente que está en la capacidad de tomar esas decisiones que son demasiado importantes. Correcto. Señora Viviana, sus palabras últimas para esta parte nada más, porque va a haber muchos temas y de hecho que hay muchos temas en el tema cultural que podemos hablar tranquilamente. Sí, definitivamente. Correcto. Mucho que decir. Así es. Bueno, Santo Domingo es una provincia joven. Estamos por cumplir años en la cantonización, 58 años.
Para ser positiva podría decir que quienes estamos haciendo arte, quienes estamos haciendo cultura y el amor a nuestra tierra, el amor a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque sería yo muy ingrata pensar de que mis hijos, mis hijas y mis nietos se van a quedar en qué. Soy yo la llamada a hacer un camino mejor, un terreno mejor para que ellos estén, para que ellos cosechen. Y claro, si no es ellos, no solamente ellos, sino todos los que se benefician con nuestro caminar, con nuestro accionar. El amor a nuestra tierra es justamente lo que nos va a mover. Ser positivos, seguir golpeando puertas, seguir preparándonos, seguir capacitándonos, seguir sabiendo a dónde vamos, qué es lo que queremos. Si los GATS, si el gobierno no avanza, no puede darnos la mano, seguir caminando nosotros, que de a poco, los recursos más grandes que nosotros tenemos es nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras habilidades. Eso no tiene un costo, sí es verdad, nos roba horas a las madrugadas, pero lo hacemos. Entonces ahí, cuando nosotros ya caminamos, ya gestionamos, créame, don Pato y compañero panelista, que las autoridades se van a quedar en deuda y nos van a abrir las puertas. Así que yo invito a los compañeros artistas, gestores culturales que sigan caminando, sigan trabajando de una manera correcta, de una manera apegándonos siempre a la excelencia. ¿Para qué? Para que nos consideren. Tenemos que amar a Santo Domingo y la única forma de demostrarle, aparte de que nosotros tenemos que ser buenos ciudadanos, es justamente valorando lo que nosotros somos, nuestras tradiciones, nuestra cultura y por medio del arte. Ingeniero, sus palabras. Sí, gracias, agradecerte del momento. A ti. Sí, gracias Patricio por una vez más compartir temas que son importantes, de relevancia, a la compañera Viviana también por sus palabras que ha podido brindarnos en el tema de la cultura. Es importantísimo desarrollarlo y esto es un trabajo duro, pero que no es imposible de mejorar. Tenemos madera muy fina, que toca un poco darle pulido para que pueda salir no solamente local, sino internacionalmente. El reto está planteado y la educación forma el engranaje sustancial para poder conseguir esos objetivos. Así que muchas gracias a todos. Mira, yo creo que no se puede construir sobre las mismas bases que instituyeron, por ejemplo, antivalores, autoritarismo, miserias prácticamente. Debemos nosotros, aprovechando tal vez, no sé, este nuevo gobierno, guardar la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Yo les agradezco mucho la ilustración de ustedes, realmente sobre un tema que realmente es muy amplio. Realmente tendremos para conversar largo y espero que haya una próxima la oportunidad de hacerlo. Gracias por la compañía. Gracias a usted, don Pato, y felicitaciones por ese espacio. Gracias. El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo.